Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La evidencia científica es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Cualquier retraso adicional en la acción global nos va a hacer perder la breve ventana de tiempo que nos va quedando para asegurar un futuro habitable. Sexto informe del IPCC. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Queremos primero agradecer a nuestros auspiciadores que son Embarra, Humo Recolector y Kombuchacha. En este episodio vamos a hablar de la grave amenaza de la sequía. Es algo que estamos viviendo actualmente en Chile, especialmente en la zona central y sur. Y es por esto que vamos a conversar con una persona que vivió la sequía de Sudáfrica en carne propia, donde en 2018 Ciudad del Cabo estuvo a punto de convertirse en la primera ciudad del mundo en quedarse sin agua. Sí, y Sudáfrica en esos años estaba viviendo la peor sequía que jamás había experimentado, obviamente en gran parte debido al cambio climático. Los 3 años anteriores al 2018 habían sido extremadamente secos y la represa más grande que acumulaba el agua para el consumo de la gente en Ciudad del Cabo estaba a un 12% de su capacidad. Para el 2018, Ciudad del Cabo estaba agonizando por falta de agua, por lo que se empezaron a imponer restricciones al consumo de agua de las personas. 50 litros de agua por persona al día. ¿Tú tienes idea, Seba, de cuánta agua uno necesita al día? Me imagino que mucha gente no lo tiene muy claro. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita mínimo 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades más básicas. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tirar la cadena del water gasta como 9 litros de agua. O sea, en una ida al baño te gastaste gran parte de los 50 litros. Una ducha de 5 minutos puede gastar hasta 90 litros de agua. ¿Sí? O sea, con 50 litros ni siquiera te duchas, prácticamente. La lavadora consume de 60 a 70 litros. O sea, 50 litros de agua a la gente no le alcanzaba para vivir tal como vivimos actualmente. Y en Chile, por ejemplo, se consumen en promedio 170 litros de agua por persona diarios, que es bastante más del mínimo que estableció la OMS. Así que esa era la situación de Ciudad del Cabo, que tiene más o menos 4 millones de habitantes, y llegó al punto en el que se fijó una fecha límite. Según las proyecciones que habían por la cantidad de agua que les iba quedando, se fijó una fecha, en ese momento fue creo que el 22 de abril, que iba a ser el día 0, el día en el que tú ibas a abrir los grifos del agua en tu casa y no iba a salir agua. Claro. Imagínate eso. Sí. Terrible. Y desde ese día, ya que no ibas a tener agua en tu casa, las personas iban a tener que ir a puntos de agua localizados en distintas zonas de la ciudad para recibir su ración diaria de tan solo 25 litros de agua al día. O sea, para consumir para ti y quizás cocinar y hasta ahí. Como la situación era tan crítica, los ciudadanos se tomaron muy en serio el ahorrar agua. Hubieron campañas de educación ambiental y todo eso, y se logró retrasar la fecha del día 0. Ya que iban ahorrando agua, se retrasó del 22 de abril al 22 de mayo, no sé, al 9 de julio y así sucesivamente, hasta que finalmente, por suerte, llegaron las lluvias y se evitó la catástrofe. O sea, se logró evitar el día 0. Lo más importante, eso sí, de lo que vivenciaron las personas de Ciudad del Cabo es que, a pesar de lo traumatizante de este evento, se logró concientizar a las personas. La ciudad redujo su consumo de agua a la mitad, que es mucho, y se comenzó a valorizar mucho más el agua. Bien, Katy. Vamos con nuestros entrevistados para que nos cuenten su experiencia. Ellos son David Sarricueta y Gavin Dandridge. Ellos tienen una librería llamada Book Bazaar, donde tienen libros reciclados de segunda mano. También venden algunos ejemplares nuevos y seminuevos en Los Álamos en Pucón. Gavin es sudafricano, David es chileno. Vivió en Sudáfrica cerca de 8 años y vivió junto con Gavin la grave sequía del año 2018.
David es médico veterinario y además de tener la librería en Pucón, trabaja con el turismo africano. Vamos con la conversación. Estamos aquí sentados con David y Gavin. David es chileno y Gavin es de Sudáfrica, por lo tanto vamos a hablar principalmente con David porque hablamos español. Gavin también puede hablar, pero lo que sea que diga va a ser en inglés, entonces lo vamos a tener que traducir. Muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, David? Hola, Katy. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Hola, Katy. Hola, Sebastián. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Muchas gracias también a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poco de ti, David. ¿Hace cuánto llegaste a Pucón? ¿Y dónde vivían ustedes antes? Nosotros llegamos a Pucón en agosto del año pasado. Uh-huh. Después, bueno, yo llegué a Sudáfrica. Viví 8 años allá. Uh-huh. Y en cuento corto, debido a la crisis del COVID, nos tuvimos que venir a Chile. Uh-huh. Así que llevamos aquí en Chile 7 meses, 8 meses, muy poquito todavía. Menos de un año. Menos de un año, muy poquito. Recién estamos experimentando nuestro primer verano, otoño, ahora invierno, así que estamos expectantes, pero contentos, súper contentos de vivir aquí en un pueblo tan pequeño, tan bonito, frío, pero bonito. Y al llegar a Chile, vinieron directo a Pucón. ¿No pararon en Santiago? Paramos en Santiago porque en ese tiempo, en agosto del año pasado, todavía el COVID estaba así como no en su auge, pero había todavía grandes números de contagiados. Sí. Entonces la cuarentena era obligatoria. Y eran 10 días de cuarentena. Entonces nosotros venimos de Panamá, claro, porque hicimos un viaje Sudáfrica, Holanda, Panamá, Chile. Fue un tremendo viaje. Una vuelta. Fue un tremendo viaje. Y tuvimos que hacer 10 días en un hotel. Entonces eran 10 días obligados que teníamos que parar en Santiago. Y al día 1 que nos soltaron, nos vinimos a Pucón. Uh-huh. Qué lindo. Sí. Mira, los 10 días que estuvimos en el hotel, yo los bloqueo. Los tengo como bloqueados. De hecho, no me acuerdo de esos días. Porque fueron aburridísimos. Bien. Aburridísimos. Pero no, bien. El viaje bonito, llegar acá, súper bien. Y ustedes están aquí en Pucón, iniciaron como un proyecto de ustedes que se llama Book Bazaar, que es una pequeña casita donde se venden libros. Exacto. Bueno, Gavin tenía en Sudáfrica una librería con un concepto similar al que tenemos ahora, que yo después les voy a contar un poco más. Y el concepto es entrar a este bookstore, que nos gusta llamarlo, y que te haga sentir en casa. Pues la idea es no entrar a una librería que parezca supermercado, que vas, recorres un pasillo y escoges un libro y te lo llevas, y no hay ninguna interacción con la dependiente, o con el dependiente, o con el dueño. Y nuestro bookstore es diferente. Nosotros queremos entregar ese add-on, ese servicio extra, que la gente se sienta y que se siente, ¿no? en una sillita que tenemos bonita, y esa es la idea, que se sientan cómodos, podamos compartir historia, experiencia, interactuar con ellos, sí. que haya siempre una interacción con el cliente. Sí. Y creo que esa es la diferencia de nuestro proyecto, que es una librería un poquito más cercana a la gente. Entonces, de hecho, hay mucha gente que se acerca no a comprarnos libros, a conversar. Y que nos ha pasado durante el verano, días que teníamos mucha gente y se acercaba gente solamente a saludarnos, pero el saludar era 15, 20 minutos que se quedaban conversando. Pero esa interacción a nosotros nos gusta y estamos súper contentos porque ha tenido una muy buena recepción aquí en Pucón. Sí. Siendo un pueblo chiquito, la recepción, como digo, ha sido muy buena. Así que estamos muy contentos con ello, y a la gente le gusta tener una librería
opcional donde puedes encontrar libros de segunda mano, libros seminuevos, libros muy antiguos, que muchas veces son joyas que no las puedes encontrar en una librería común y corriente. Entonces la gente está contenta y la respuesta ha sido positiva. Y esa es la diferencia con otras librerías que hay aquí en Pucón, que ustedes venden libros que también son usados. Exacto. La idea de nosotros es siempre mantener o contribuir a la economía circular, reciclando libros, mantener los libros siempre en tus manos o en nuestras manos, en las manos de Sebastián. La cosa es que siempre estén ahí circulando y que los libros no se pierdan, no se queden en el estante antiguo de la casa llenándose de polvo. Claro. O que terminen en el basurero porque ya no los leo, ya no los necesito, porque mi hijo ya los leyó en el colegio y ya no los quiero. Esa es la idea principal. Qué bonito. Es bien sustentable la idea de ustedes, me gusta harto. Sí, sí. Que es volver a releer libros que si no estarían guardados en algún estante guardando polvo, Sí, como tú porque dices. para mucha gente tú dices, este libro lo compré, no me gustó, me lo leí, me aburrí. Pero para otra persona le va a parecer interesante, ¿no? Pues no todos tenemos los mismos gustos. Entonces, la idea es que ese libro también, aunque sea aburrido para ti, entretenga a otras más personas. Y lo hemos visto. El Seba y yo trabajamos con ustedes pues, en el Book Bazaar y lo hemos visto que llegan libros que a veces uno dice, esto a mí no me gusta, pero a otra persona sí le gusta y lo llevan. O dice, en este libro, a mí personalmente no me gustó, creo que va a ser difícil venderlo. Y ha llegado gente que es lo primero que compra, o incluso que te lo pregunta. ¿Tienes este libro? Y tú dices, uff, el libro que pensaba que jamás iba a vender. Pero sí. Bueno, y ustedes están ubicados en Los Álamos, ¿cierto? En el pueblito Los Álamos, cerca del Unimark. Estamos en la aldea Los Álamos, muy cerquita del Unimark, detrás de los estacionamientos del Unimark, o debajo de los estacionamientos del Unimark, yendo hacia el lago, digamos. La entrada está por Colo Colo o por... Sí, es como O'Higgins. O el Camino Internacional. El Camino Internacional, claro. Sí. Me parece que todavía es O'Higgins, pero por la entrada del Unimark o por Colo Colo. Sí. Estamos ahí en estas casitas de colores, súper bonita, rodeada de vegetación, silencio, porque no es como ir al centro, que en verano es todo ruido, mucha gente. Ahí es más tranquilo, es más campestre. Claro, de hecho estamos en medio de un campo. Y hay restaurantes también, se puede consumir comida. Exacto, cafeterías, panaderías, más localcitos de, qué sé yo, de todo un poco. Por eso se llama aldea. Sí. Por eso se llama aldea. Sí. Es de todo, pero chiquito. Sí, y muy bonito, es muy bonito. Y están siempre abiertos, todos los días. Estamos abiertos de lunes a lunes, desde las 11 hasta las 7 de la tarde. Ahora en mayo comienza un poquito más el frío, la noche se cae más temprano, entonces vamos a cambiar el horario de 11 a 6 de la tarde. Muy bien, para quienes quieran libros. Libros usados. Claro. Y en verano, bueno, en verano volvemos a extender el horario de 11 a 10 de la noche, o incluso más, puede ser de 11 a 11. Qué lindo. A mí me agrada mucho que se abran más librerías en Pucón, porque cuando llegamos con el Seba sentí que hacían falta. No había ni una, solo una. Y las echaba de menos. Ahora por lo menos hay más. Había una una, y nosotros abrimos esta, y luego se abrieron dos más. Sí. Que en realidad no la consideramos competencia, porque nosotros igual tenemos algo diferente. Tienen distintos conceptos. Tenemos muy diferentes conceptos. Entonces, de hecho, las otras dos librerías que se abrieron, conocemos a los dueños y tenemos muy buena relación con ellos, porque somos conceptos diferentes. Sí, yo siento que si yo quisiera un libro particular, voy a ir a alguna de esas librerías, pero no a la otra, porque sé que tienen cosas diferentes. Exacto. Sí, muy bien. Sí. Ya. Ahora vamos al otro tema que queríamos hablar, que es súper interesante, que es más relacionado no tanto a los libros, sino que a la sequía, que es una gran amenaza en Chile también, en toda la zona central y sur, no solo zona central, todo hasta el Biobío, es un gran tema. Y la cosa es que ustedes vivían en Sudáfrica, y en Sudáfrica en el 2018 se sufrió una grave sequía, ¿cierto? Sí, la sequía venía ya de varios años. Sudáfrica siempre experimenta sequías, pero esta fue muy grave. Yo llegué a Sudáfrica en el 2014 y cuando llegué se hablaba de la sequía, se hablaba de que había que reducir el uso diario de aguas, pero no era tan
tan ¿Extremo? heavy, extremo Sí. el asunto. El tema no se hablaba tanto. El 2015 se comienza a grabar la situación, el 2016 no vienen lluvias, entonces ya se comienzan a aplicar restricciones. Entonces, ahí tú te das cuenta de que algo está pasando y que es en serio. Porque cuando te obligan o te restringen el uso diario de agua, tú dices, chuta, de verdad esto está pasando, te das cuenta. es un problema y tenemos que hacer algo. Y se hablaba del día cero, ¿cierto? ¿Qué es el día cero? Se habló del día cero ya para el 2017 y era el día en que nos íbamos a quedar sin agua. Digo nos íbamos a quedar sin agua porque iba a ser así. Las represas estaban a un nivel extremadamente bajos y el agua no iba a salir de los grifos. O sea, era una situación compleja. Cuando se habló del día cero, cuando se implementó este día cero, yo creo que la gente también ayudó para que dijeran, uy, sí, estamos mal, redoblemos los esfuerzos para consumir menos agua. Y ese día en que se iba a acabar el agua o que ya no iba a salir de los grifos, se fue retrasando, ¿no? Se fue desplazando. Se fue retrasando porque vinieron lluvias. Pero claro, una lluvia no te llena una represa ni te augura un buen invierno. Entonces, claro, llueve una vez, se retrasa un poquito. Llueve otra vez, se vuelve a retrasar un poquito. Hasta que la lluvia se largó y dijimos, bueno, aquí ya... se pudieron relajar. Claro, venía un invierno bueno. Pero las restricciones siguieron por años. O sea, me satisface mucho saber que el gobierno pensó más allá del problema actual, sino que dijo, este problema va a seguir, sigamos con las restricciones porque no sacamos nada con levantar esta restricción. La gente va a volver a comenzar a usar todo el agua y mal usar y vamos a tener problemas el siguiente año, aunque sea un año lluvioso. Hay que pensar a largo plazo. Exacto. Como dices tú. Y eso bueno, lo destaco bastante el gobierno. Y qué miedo eso, a mí me muero si me dicen va a llegar un día en que vas a abrir el grifo y ya no va a salir agua. Y ahí uno se da cuenta de que el agua la necesita para todo. Exacto. Me daría mucho miedo estar en esa situación. Sí, era... Para nosotros no fue tan intimidante porque desde un inicio nosotros comenzamos a restringirnos con el agua, a hacer el uso adecuado del agua en el jardín, por ejemplo. Pero sí, estaba ese temor de llegar ese día y nos iba a tocar caminar para recoger agua de los camiones aljibes. Sí. De los camiones aljibes. Y era un día que venía. O sea... Uno al final lo acepta nomás, es así la realidad. Lo acepta. Igual que el COVID. Y espera que no ocurra. Sí, igual que el COVID, cuando apareció la pandemia, yo nunca me imaginé que iba a llegar un día en que la gente iba a estar usando mascarillas en la calle, pero al final como que uno se acostumbra y lo acepta. Exacto. O también, bueno, cuando comenzó el COVID, jamás pensamos que íbamos a tener que estar encerrados en la casa. Sí, nunca. Que eso era algo ciencia que no ficción. Claro, era ciencia ficción. Lo mismo iba a ser el día cero. Pero te mostraban en la televisión las represas y estaban sequísimas, eran vistas tomas aéreas y estaban secas. Esto era algo que estaba sucediendo, también era súper surreal, pero era algo que estaba sucediendo y que iba a suceder y que se iba a grabar si es que no llovía. Y nos recuerda harto a la situación actual que tenemos en Chile. O sea, en Chile estamos viviendo una mega sequía. No es una sequía, es mega sequía porque ya lleva más de 10 años en que está lloviendo por debajo del promedio de lo que llovía antes. Y esto lo sienten especialmente, no tanto la gente que vive en sus casas, sino que los agricultores que han tenido que, no sé, cambiar cultivos, hacerse más eficientes. La minería también han tenido que reducir mucho su consumo de agua. Y hay pueblos, que no es el caso de Santiago, pero hay pueblos o ciudades pequeñas que ya se están abasteciendo con camiones aljibes. Sí. Incluso aquí, en cerca de Pucón, hay lugares donde reciben agua de camiones. Mira. Es algo que la gran mayoría de los chilenos todavía no han experimentado. Y no hemos experimentado lo que son las restricciones ni los racionamientos de agua.
Entonces les queremos preguntar a ustedes que han vivido esa experiencia, ¿cómo es vivir bajo esas restricciones? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo uno se ducha? ¿Cómo va al baño con restricciones? Para nosotros, por ejemplo, nosotros siempre fuimos muy responsables con el tema. No estamos ligados al tema en sí profesionalmente, pero siempre fuimos muy respetuosos con el problema porque era un problema de todos. Entonces acatábamos las órdenes del gobierno, decir, no sé, pueden usar... Me acuerdo la primera restricción eran 75 litros. Entonces tratábamos de usar los 75 litros diarios o menos. Lo que hacíamos, por ejemplo, para lavar la loza era llenar el lavaplatos y lamentablemente teníamos que usar esa agua más de una vez. O teníamos lavaloza y el lavaloza estaba probado de que tenía menos uso de agua. Entonces lo que hacíamos es ensuciar mucho plato, mucha loza para llenar el lavaloza y usar la máquina. Para el uso del baño era más o menos lo mismo. O sea, hay un dicho en inglés que dice: if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Que significa, bueno, si es amarillo, si haces pipí, déjalo madurar, porque la verdad es que no pasa nada. Pero si es brown, tienes que tirar la cadena. Claro. Porque ahí el problema es la contaminación, o sea, ahí es un caldo contigo, claro, o sea, entonces eso es lo que hacíamos. Teníamos en ese tiempo una señora que nos iba a hacer aseo y ella no entendía el concepto. Después podemos hablar un poquito más de eso. Ella no entendía, no lograba entender de que no pudiéramos tirar la cadena. Entonces le explicamos a ella y recuerdo que cuando ella se iba a lavar los baños, tiraba 1, 2, 3, 4 veces la cadena y nosotros... O sea, escuchamos una vez y ya, bueno, era suficiente. Decimos, ya bueno, lavó el baño y tiró la cadena. Pero era 2, 3, 4. Nosotros le explicamos la situación, pero no lo podía entender. ¿Y cuántos litros de agua se gastarán por cada vez que uno tira la cadena? No lo sé. Pero muchos. 20 litros. Sí, 20 litros. O... In old bathrooms, yes. Small new toilets is probably 9 liters. O sea, si tenían 75 litros diarios, es como 3 o 4 veces tirar la cadena y se fueron. Claro. Cuando correspondía el día de lavado, esa agua se utilizaba en el baño. Claro. Y lo que hizo mucha gente, nosotros no lo podíamos hacer, porque estábamos en una casa arrendada. Conectaban el tubo del lavamano con el tanque. Entonces reutilizaban el agua sucia de las manos. Es lo que se conoce como aquí las aguas grises y las aguas claro, negras. Que exacto. Las aguas grises las puede reutilizar. Se pueden reutilizar. Que son del lavamano, del lavaplatos, creo, de la ducha. De la ducha, sí. De hecho, todas esas aguas también las usamos para el jardín y para el baño. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Sí. I think one of the good things that they did with regards to the restrictions of water is they created a challenge for all of us. We would have a day zero date, and every day they would tell us how much water was used by the city, and it was a challenge to extend the date further, because the more water wise we became, so day zero went further and further away. And the restrictions never just came in one big blast down to 50 liters per person. It was brought in slowly, and we learnt how to challenge ourselves, and it all became a challenge for every one of us. O sea, ¿quieres traducir? Sí, que bueno, que las restricciones fueron paulatinas, que es lo que te contaba. Fueron paulatinas, entonces... De a poco. No sé si fue fácil, pero fue una curva de aprendizaje. Yo creo que para nosotros fue fácil porque nos comprometimos desde un comienzo. Esto era un problema y había que estar ahí trabajando en comunidad. Para otras personas yo sé que no era fácil. Casas muy grandes donde
había mucho dinero en algunas casas, entonces ellos no lo veían como un problema. Ellos tenían la economía suficiente para comprar de estos estanques de agua gigantes y usar el agua como quisieran. Entonces, pero para nosotros fue un aprendizaje lento, de uso de 75 litros, luego 50 litros, y ya de ahí con los 50 litros diarios, la restricción era grande, porque piensa que tienes que hacer con 50 litros, tienes que lavar la ropa, bueno, no todos los días, pero cocinar, bañarte, tirar la cadena más de una vez al día, y entonces ahí se vuelve un problema. Pero lo vivimos, yo creo, tranquilos y tratando de hacer el máximo esfuerzo que podíamos. Y lo que dijo también Gavin era que lo hacían como un challenge, ¿no? ¿Cómo se dice challenge en español? Como un desafío. Reto, como un desafío. Como un juego también. Claro. Que tenían que ir reduciendo su consumo de agua para que la ciudad completa redujera el consumo y el día cero se atrasara. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, se impuso la restricción de 75 litros al día y no pasaba nada. O sea, los embalses seguían perdiendo mucha agua. O sea, evaporándose el agua, no se juntaba nada. Entonces había que moverse al siguiente paso y aprender a reducir ese uso de agua. Entonces era un challenge, sí, era un desafío por cada periodo. Y no solamente era la reducción de agua en la casa, sino también, por ejemplo, los hoteles no se podía usar la piscina, los jardines públicos tampoco. No se podían lavar los autos, entonces había un montón de... O regar los jardines tampoco. Regar los jardines, no, nada. Estaba prohibido, de hecho te sacaban parte si te veían lavando el auto o regando jardines. Entonces no se podía. Pero uno aprende. Y no es difícil aprender, es cosa de comprometerse y decir, estamos aquí todos juntos en esto, hagámoslo. Claro, lo hacían todos juntos. Claro. Yo vi un documental que ustedes me recomendaron, que era cortito, sobre el día cero en Sudáfrica, y era interesante. Decían que la gente más pobre no cambió mucho sus vidas porque ellos ya estaban acostumbrados a vivir con poca agua, pero que la gente más rica fue la que tuvo que dar vuelta a todo su estilo de vida, y eso es lo que podría pasar en Chile también, que son quienes más consumen agua. Sí, y el problema también, la gente... Que vive, por ejemplo, en estas, ¿cómo se llama? Asentamientos, que son estos barrios marginales. La comunicación hacia ellos era mala, era pobre, porque no llegaba la propaganda de televisión o la propaganda de los paraderos de micro o en los flyers que se repartían en las casas, no llegaba hacia ellos. Entonces ellos no tenían esa información de lo terrible que era el día cero que estaba por llegar. Entonces para ellos era... Todo normal. Era casi normal, claro. Y claro, el uso de agua para ellos siempre ha sido restrictivo, porque ellos tienen un agua comunitaria, digamos. La fuente de agua para ellos es comunitaria, no es que... No tienen cada uno su grifo de agua en la casa. No todas las casas, todas las casas. Las casas, digamos, de construcción informal, claro, no tienen. Entonces ellos tienen que ir a un lugar específico a sacar agua. Y te digo, estas casas son millones, o sea, son muchísimas casas que son así, construcción informal. And the use of hose pipes was banned, and that makes a huge difference, because using a hose pipe is just very wasteful, and that was banned. So you would get a huge fine if you were caught using a hose pipe, and that makes a huge difference for use of water. A hose pipe es... Las mangueras. Las mangueras. Entonces lo que se hizo fue, no se pudo usar más manguera, entonces para regar tu jardín había que encontrar una forma más... con un cubito de agua. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos es una botella de Coca-Cola, le hacíamos hoyito debajo y así regábamos de forma, ¿cómo se dice? Más... eficiente. Bueno, hay formas más eficientes de regar, como regar por goteo, exacto. No es con manguera. Manguera gasta mucha agua. Mucha agua. Entonces eso hacíamos nosotros, poner en las botellas y con los hoyitos regar el jardín. Y otra cosa que hicimos nosotros, por ejemplo, fue plantar más suculentas, agapantos, plantas más lenguas de cebe, adaptadas a la sequía. Claro. Waterwise. Claro, plantas que no requieren tanta hidratación continua. Sí.
Y me parece súper interesante eso de que podía llegar el día en que iban a tener que ir a buscar el agua de consumo o el agua potable a unos puntos, ¿no? Donde se entregue agua. Y decían que mucha gente iba a tener que gastar todo el día yendo a buscar agua y en las colas y después volviendo. Sí. Mira, cuando la sequía todavía no estaba tan fuerte, nosotros tenemos la montaña en la mesa, Table Mountain, en la ciudad, que es una montaña de 1 kilómetro, que está así inmediato a la ciudad, y esa montaña siempre tiene agua corriendo. Y había 1 o 2 fuentes de acceso en la ciudad para recoger agua, que era gratis para cualquier persona. Entonces nosotros íbamos a recoger agua, un agua exquisita, muy rica, fresca, venía cristalina de la montaña, gratis para todos. Pero cuando comenzó la sequía a conversarse y sentir que era más grave, ya el número de filas que se hizo para ese punto era tremendo, claro. Era tremendo. La gente iba pero así con baldes gigantes. Luego cambiaron ese punto y lo hicieron un poquito más arriba, hacia la montaña. Y lo mismo, era muchísima gente la que se agolpaba ahí a buscar agua. Y luego el gobierno se dio cuenta que había mucha gente que estaba llevando en las noches, ¿cómo se llama? Estos containers grandes de agua para llenar las piscinas. Chuta. Entonces estaban ocupando uno de los pocos recursos de agua que teníamos para llenar piscinas, y eso no podía ser. Entonces la solución fue cerrar los puntos de extracción de agua. Así que nos quedamos sin ese recurso, sin ese punto de agua. Y claro, pensar después que si llegaba este día cero y teníamos que ir a estos puntos de recolección, imagínate las filas que iban a haber. Sí. O sea, iba a ser una cosa... Todo el día perdido buscando agua. Exacto, exacto. Y es la realidad de mucha gente, no sé si en Sudáfrica, pero hay otros países, en África o en Asia, donde la gente pasa todo el día yendo a buscar agua, caminando kilómetros. En África, o sea, si te vas un poquito más al norte, en otros países de África, a lo mejor Gavin sabe en qué países más específico, pero en muchos países de África esto es una realidad que pasa todos los días. Sí. O sea, el día cero se hizo una noticia muy internacional porque iba a ocurrir en una ciudad muy turística, muy conocida, que era Ciudad del Cabo. Pero es la realidad que vive muchísima gente en África. Y años, o sea, no ahora hace poquito. Es que está viviendo problemas de sequía y no acceso al agua, pero por tiempo. Wow. Y eso, bueno, nos lleva al caso de Chile. En Chile todavía no hay ningún tipo, se supone, restricción de agua para el diario vivir de las personas, ¿no? En las grandes ciudades, por ejemplo, Santiago. ¿Y qué les parece, o saben ustedes cómo ha enfrentado Chile esta situación y cuál es su opinión al respecto? O las restricciones que se han aplicado en Chile, que aparentemente no es ninguna. Yo no he escuchado de ninguna restricción de que la gente tenga que usar una cierta cantidad de agua. No se habla de eso. Yo la verdad desconozco. Yo viví fuera de Chile por 18 años y vengo ahora en agosto. Entonces tampoco estoy muy familiarizado con la política de este caso, de qué es lo que se está haciendo de forma paliativa para evitar ese día o que la situación se empeore. No lo sé. Pero tampoco he visto, como tú dices, y por lo que he conversado con la gente, es algo que no se ve. Y es un punto, es lo que yo te decía anteriormente, cuando tú no lo sientes como un problema tuyo, no lo interpretas, tu cerebro, yo creo, no lo interpreta como tal. Entonces dice, a mí no me afecta, así que ¿para qué voy a usar menos agua? A mucha gente que toma, no sé, 10, 12, 15 minutos una ducha, cuando con 3, 5 minutos uno está listo. Uno está listo. O sea, los otros 10 minutos es para relajarse. ¿Qué sé yo? Para relajarse, claro. Un día de invierno estar debajo del agua caliente. We had a 2-minute shower. De 2 minutos. 2 minutos, sí. A mí me costaría mucho con mi pelo. Tendría que cortarme el pelo. Sí, yo creo que
quizás para la gente que tiene pelo largo era un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, lo que yo hacía también muchas veces, yo no tengo nada de pelo como pueden ver, pero lo que yo hacía era lavarme el pelo en una... ¿En un balde? En un balde. Me lo lavo, me lo enjuago y luego me meto a la ducha. Porque en realidad lavarte el pelo a veces te quita tiempo. Sí. Era más fácil. Y lo otro que también hacíamos, te bañas, o sea, te mojas, te pasas el jabón mientras tienes la llave cerrada, abres la llave y te quitas el jabón. O sea, había que acomodarse y hacer ese tipo de cosas. Claro, aquí, sí, perdón. No, te decía, aquí en Chile yo jamás he escuchado a nadie que haga ese tipo de cambios. Y son cambios súper sencillos, como ves, que no afectan a tu vida. O sea, ¿qué te va a hacer bañarte en 3, 5 minutos o en 15? O en vez de regar el jardín, no sé, 2 veces al día, como lo he visto, 1 vez a la semana. O cambiar las plantas. Pon plantas un poquito más... Son métodos de adaptación. Exacto, sí. Pero que no influyen en tu calidad de vida. Tu calidad de vida no va a cambiar. Sí. Pero lo que vemos nosotros es que no hay una como una suerte de comunidad. Nos falta, creo, a los chilenos trabajar más en comunidad. Decimos que somos solidarios, pero no, la verdad es que no lo sé. No sé si somos tan solidarios como decimos serlo. Y creo que nos falta trabajar más en conjunto como comunidad. Bueno, eso es lo que me gusta de vivir en un pueblo pequeño también, que la comunidad, el sentido de comunidad existe un poquito más que en ciudades grandes. Sí. Y sí, bueno, la cosa es que aquí en Chile todavía no es el problema de todos. Es el problema de algunos todavía. Es un problema de algunos. Entonces, hasta que no, como un buen chileno se dice, no nos peguemos en el cachofazo, no nos vamos a dar cuenta que es un problema real y que no solamente afecta al rico, afecta al pobre y es el primero que sufre. Claro. ¿No? Sí. Pero no es mi problema. Entonces, ¿para qué yo tomar medidas? O mucha gente dice, es un problema del gobierno. El gobierno debería tomar medidas. El gobierno debería implementar ciertas medidas. El gobierno debería poner recursos económicos para tal y tal y tal. Pero tú en casa puedes hacer cambios. Bastantes cambios. Que no son ni siquiera grandes cambios. O sea, pueden ser cambios pequeñitos. No sé, por ejemplo, lo que se hizo en Sudáfrica, se dejaron de lavar el auto con agua y se implementaron lavados en seco. No sé cómo funciona eso, porque nunca lavamos el auto nosotros en ese tiempo. Y hay cambios así pequeñitos que se pueden ir haciendo. Sí, pero en Chile, o sea, es un problema de todos, como tú dices. Por un lado, los agricultores tienen que utilizar menos agua, volverse más eficientes. Las mineras también, las forestales, pero la gente también. Todos juntos. Y deberíamos todos juntos hacer unos pequeñitos cambios. Sí. Yo me acuerdo el 2000, hace ya, no sé, 9 años, 8 años, yo estaba en Costa Rica. Y en el hotel, mira, Costa Rica, que es un país tropical donde llueve regularmente. Y en este hotel regaban las plantas con el agua de la lavandería, pero usaban detergente biodegradable, ecológico, y utilizaban esa agua para regar las plantas. Entonces yo un día me acerco a la niña que hacía esto, y le pregunto por qué usar el agua de la lavadora cuando la verdad es que llueve bastante. Entonces me dice que era época de lluvia, entonces estaba lloviendo más, pero el resto del tiempo llueve menos. Y en Costa Rica el 70% de la población vive en San José, que es la capital. Y pasa lo mismo que está pasando y va a pasar en muchas partes, que los alcantarillados no están adecuados para una población tan grande. Y estaba pasando en San José. Entonces esta mujer usaba esta agua ¿Del lavaplatos? No, de la ropa, de la lavadora. De la lavadora. Para lavar, para regar las plantas. Regar las plantas.
Pero muy bien ella, o sea, ella estaba pensando, estaba consciente, diciendo, San José está llenándose de gente, hay que hacer algo, y esta mujer lo hacía. Una mujer, te digo, sin ningún estudio superior ni nada, pero ella estaba súper consciente de que el cambio estaba por venir. Y hoy en día, Costa Rica está sufriendo una sequía, y que está en gran medida, lamentablemente, hecha o provocada por asentamiento humano. Claro. Una de las medidas, me acuerdo yo, que en ese tiempo se estaba tomando, que era para los agricultores, era que plantaran árboles entre medio de los cultivos, para que provocaran sombra. Sí. Y según los estudios que habían hecho, que era una muy buena medida para evitar la evaporación del agua de la tierra. Sí. Y esas cosas también se podrían hacer aquí, bueno, por supuesto. En todas partes. Sí. Aquí hay muchas zonas que son abiertas, o sea, está el cultivo abierto. Hay mucha evaporación del agua. Y hay mucha evaporación en invierno. En los veranos aquí en Chile es caluroso, en la mayoría del país es muy caluroso, y se podrían implementar este tipo de medidas que... Hay muchas medidas que implementar para lograr... Quizás no sea barata, pero ahí está, bueno, ahí sí tendría que participar el gobierno con subsidios para los agricultores. Sí. Pero hay medidas que se pueden hacer que no son drásticamente gigantes ni económicamente tan elevadas. Y hay medidas simples que podemos utilizar nosotros aquí. O sea, nos falta o no nos falte agua aquí en Pucón. Por ejemplo, nosotros en la casa que estamos construyendo queremos reutilizar las aguas grises. Vamos a poner un bidón grande para captar el agua lluvia, para usarla para regar las plantas. Todas esas cosas. Sí. ¿No? Nosotros, me acuerdo que pusimos un estanque... debajo del... Sí, de las cunetas, ¿cómo se llaman? Sí. Canaletas. Sí, claro. Las canaletas. Canaletas, claro. Poníamos baldes. De hecho, no, ¿sabes lo que poníamos? Poníamos basureros. Estos basureros grandes, municipales, los poníamos debajo de las canaletas. Y así entonces, cuando llovía, que en un comienzo era poco, teníamos esa agua para utilizar. No para la cocina, pero para el baño, sobre todo. Sí, para el baño. Es que se use agua potable para tirar la cadena. No. Es una... Y eso en Chile lo hacemos todos. Sí. Es ridículo. También lo otro que queremos hacer nosotros es utilizar baño seco. Eso uno lo puede googlear, cómo se hace el baño seco, pero no utiliza agua, que es mucho más inteligente. Y por ejemplo los hoteles, perdona, Gavin iba a comentar algo, que antes que se me olvide. Yo en Sudáfrica trabajaba en turismo. Y teníamos muchos clientes que reclamaban porque en los hoteles, por ejemplo, una de las medidas fue sacar los tapones de las tinas para evitar que la gente tomara baños de tina. Sí. O las piscinas estaban vacías. Entonces mucha gente, claro, viajaba desde Latinoamérica, desde donde fuera, llegaban a Cape Town y se encontraban con que el hotel no tenía una piscina habilitada. Y eran reclamos para nosotros, porque aquí. Entonces, claro, ahí también tienes que aprender de que tienes que informar a la gente que se va a encontrar con un Cape Town en crisis, que no va a haber la libertad de bañarse a la hora que quieran y usar la tina o qué sé yo. Pero esas medidas se pueden implementar aquí en Chile también. Quizás sacarte el tapón de tu cuarto, quizás no es un poquito por ahora duro, o el uso de piscina, pero hay otras cosas que se pueden hacer, como cambiar las plantas, por ejemplo. Sí. Gavin, ¿quería agregar algo? What I wanted to say with regards to restrictions is restrictions are not maybe the only thing that you need to do. You also need to change how people think about water. In Chile, the colofon is a very wasteful way of using hot water. And there's other options that they could look at. And what happened in South Africa is that solar heating hot water geysers were subsidized by the government for people to use those to replace using electricity and hot water. I mean, so there's there were also courses that were offered on compostable toilets. So people would
encouraged to do that kind of thing. And I think that's what you need to do, not just have restrictions. You need to change how people behave and have government subsidies in changing that behavior. You can have instant heated water as well in your kitchen, for example. Instead of having to waste 30 liters of water to get warm water to wash your dishes, you can just have a small electric instant heat device connected to it, which could be subsidized, which is what they did. ¿Quieres traducir? Sí, no todo, pero sí, quería destacar un punto que él menciona aquí en Chile, el uso del calefón, que no sé si será así para todos, pero por lo menos para nosotros, el lugar que hemos ido, visitado o vivido, el calefón se demora un montón en calentar el agua. Entonces una pérdida de gas y una pérdida de agua. Sí. O sea, las duchas, en calentar el agua, por lo menos en nuestro departamento ahora, se demora 1 minuto 7 segundos. Lo he contado, 1 minuto 7 segundos. Es 1 minuto 7 segundos de agua corriendo y de gas. Me acuerdo, fuimos el 2016, venimos a Chile por unas vacaciones. Fuimos a Puerto Varas, una casa enorme, súper linda, antigua, y el agua se demoró, no sé, no quiero decir 10 minutos, digamos 7 minutos en calentar. Imagínate 7 minutos el agua corriendo para que caliente el agua para la ducha. Mejor bañarse con agua helada. O sea, no, terrible. Pero bien, fuimos una vez a Chiloé. Estábamos en Castro, o no, Dalcahue creo. Y el chico que tenía esta Airbnb había comprado unos calentadores de agua que se ponen directamente fuera de la ducha. Que la calientan inmediatamente. Claro. O sea, el agua va saliendo y se va calentando porque pasa a través de este tamborcito, que me parece súper inteligente y que quizás deberíamos usar todos. Claro. Y Gavin mencionó que en Sudáfrica se entregaban subsidios a las familias para que utilizaran nuevas como tecnologías para calentar el agua. Lo que pasa es que en Sudáfrica no se usa calefón, se usa... geyser. ¿Cómo podemos traducir geyser? Sí, es un calentador de agua que se pone en el techo. Y entonces el agua sale caliente inmediatamente. ¿Y funciona con el sol? ¿Es como un panel solar? Hay solares y hay con electricidad. Okay. Entonces con electricidad tú lo enciendes, lo dejas, no sé, 1 hora encendido y lo usas y te sale inmediatamente agua caliente. Luego si quieres lo apagas y lo enciendes cada vez que quieras usar agua caliente o lo mantienes siempre caliente. Pero ni lo habíamos pensado nosotros en ese gasto de agua para calentar el agua. Sí. Sí. Bueno, yo creo que ya les voy a hacer una de mis últimas preguntas, si les parece. O sea, me imagino que ustedes aprendieron mucho viviendo esa situación de falta de agua, ¿no? Se hicieron más conscientes al respecto. Y es algo que nos falta mucho en Chile, que no se valora el recurso del agua aún lo suficiente. Y, por ejemplo, ¿qué nos podrían decir ustedes a nosotros como un mensaje? ¿Creen que esto podría ocurrir también en Chile? ¿Que lleguemos al día cero? ¿Cómo deberíamos prepararnos? ¿Qué nos pueden decir? Yo creo que este problema es tan real que no solamente puede ocurrir en Chile, sino que puede ocurrir en muchas partes de Latinoamérica. Sí. O California también tiene problemas así. Sí. Te digo, es un problema real, está ocurriendo y va a ocurrir. Así como seguimos mal utilizando el recurso, es un problema que puede ocurrir el próximo año, en 5 años más o en 10 años más, pero lamentablemente si no cambiamos nuestra mentalidad va a ocurrir. Y la cosa es hacernos o hacer sentir a la gente exactamente lo mismo, que es un problema real. Lo que pasa, y es lo que te decía anteriormente, cuando no es parte de tu problema, es súper difícil que la gente entienda. You need to change the attitude of it not being my problem to it being all our problem. Sí. O sea, es problema de todos. Es problema de todos, sí. Igual que el COVID llegó y fue problema de todos. Ya, exacto. Si tú no te cuidabas, no cuidabas al resto. Te tenías que cuidar a ti mismo para cuidar al resto. Es lo mismo con esto del agua. Exacto, claro. Lo que pasa es que, claro, el COVID llegó así
del día a la mañana. Y esto es un proceso lento, súper lento. La sequía es invisible un poco. Tan lento que yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, muchos años atrás, estoy hablando a mediados de los 90s, hablamos de la desertificación. Que la desertificación no es solo un proceso natural que ocurre, sino que también es por el uso o el mal uso de los suelos que le damos nosotros los humanos. Y en ese tiempo, estoy hablando del año 94, 95, se hablaba de la desertificación y que había que tomar medidas para que el desierto obviamente no avanzara hacia la zona central. Y ya vemos, Santiago... Es un desierto. Son cerros que no tienen nada. Y ahí, bueno, es tarea de todos nosotros concientizarnos y darnos cuenta de que es un problema que está ocurriendo. Y también para quienes vivimos más al sur, también es un problema nuestro. Sí, no es como, exacto. el problema es de Santiago, no es mi problema, no, es de todos. Sí. Un último dato, no sé si dato, pero por ejemplo, nosotros vivimos en un edificio y en verano los jardines se regaban 3-4 veces al día y nosotros le decíamos a la persona que riega, que ojalá no esté escuchando este post, ¿por qué regar tanto? Sí. Porque entonces él decía, no, porque son aguas subterráneas, como que diciéndome da lo mismo. Es infinita el agua. Entonces yo tenía ganas de decirles que no da lo mismo, o sea, no da lo mismo y aprendamos eso, que no da lo mismo, o sea, pero bueno, ese era un dato extra que quería... Sí, aquí tenemos que cuidar mucho ese recurso, no es así infinito. Tenemos que aleccionarnos todo, es una lección grande que tenemos que aprender, pero nos cuesta. Hasta que no lo vivimos. Hasta que no la vivamos, hasta que también es parte del gobierno la responsabilidad, ¿no? El gobierno tiene que hacer mucho más difusión, una difusión más fuerte, más masiva, más invasiva. También de asustarnos un poquito, decir, oigan, chilenos, esto está pasando, hay que hacer algo, pero todavía no pasa nada. Ojalá pronto podamos oír algo más del gobierno. Y algo pasó este año, estamos en el 2022, se dijo que iban a haber restricciones para el consumo de agua en Santiago. Después se dijo, no, al final no, la situación no es tan mala. Y eso es como, las restricciones deberían estar desde ahora, no importa si ahora hay o no hay agua, porque hay que pensar siempre en el peor de los casos, ¿cierto? Sí, yo leí un comentario, o sea, en las noticias, que decía, no, bueno, tenemos agua hasta, no sé, abril del próximo año asegurada, así que da lo mismo. ¿Para qué restringirnos? ¡Qué locura! Pero eso no es un pensamiento... Sí. Es un pensamiento político, no un pensamiento técnico. Si fuera un pensamiento técnico, diríamos, ok, esto hay que arreglar de alguna forma, pero es un pensamiento político, lamentablemente. O sea, I mean, Cape Town still has water restrictions now, even though the dams are at 100%. But we know that there's going to be another winter coming up with low rainfall, and we don't want the same problem to happen again. So the restrictions are obviously not as they were before, but people are still water aware, and we can't just leave a hose pipe running, watering our gardens or washing our cars like crazy. We are aware of water all the time. Claro, que Ciudad del Cabo sigue con restricciones a pesar de que en las represas tienen suficiente agua porque saben que en el futuro podría no ser así. Los últimos 2 años, creo yo, en Cape Town tuvimos muchísima agua, tuvimos superávit de agua y aún así había restricciones, no en la ciudad, pero en otras ciudades aledañas. Pero siempre hemos tenido restricciones. Aún en un invierno lluvioso, o en un buen invierno, digamos, cuando tú estabas regando tu auto fuera de tu casa con una manguera, la gente te miraba así como, ¿qué estás haciendo? Pero eso es lección. Y eso nos falta a nosotros aquí. And how they manage that restriction is you have a certain amount of water that you can use, and once you get to a certain level, so the price increases dramatically per kiloliter. So that's a way of just controlling people using water. ¿Cómo incentivan ellos que la gente use menos agua? ¿Quieres traducirlo? Traduce tú. Que tienen una cierta cantidad de litros que pueden utilizar y cuando se pasan de ese consumo se vuelve más caro, ¿no? Claro, lo que pasa es lo que se hizo, sobre todo en los barrios donde había más recurso económico,
la gente no respetaba estas restricciones. Entonces la gente se sobrepasaba, pero así demasiado. Entonces el gobierno dijo, esto no puede ser. Entonces a ustedes les voy a poner un medidor afuera y me va a decir exactamente cuántos son los litros de agua que usan. Si usan más de lo que se permite para toda la ciudadanía, ustedes obviamente tienen que pagar una parte o un extra de esa agua. Porque la gente, lo mismo, cuando tienes mucho dinero, no te das cuenta de eso. Entonces llegas y usas. Sí, suele pasar y pasa aquí también. Muy bien. Es como un tirón de oreja este capítulo para todos nosotros, ¿no? O sea, en verdad tenemos que hacernos conscientes de nuestro consumo de agua. Sí. Tenemos que hacernos parte del problema. Y lo que pasa es que, viste, uno lo ve en los documentales como algo que está pasando, pero es tan lejano a mí. Sí, cuando a uno le dicen África es como, en otro continente. Claro, eso no me va a afectar nunca. África siempre ha sido así. Pero pucha, está pasando aquí y en todas partes también. Sí, y hasta aquí la sequía, ya está aquí hace rato y todavía no nos damos cuenta. Sí. Muy bien. Muchas gracias por su experiencia que han vivido, por sus palabras. Muchas gracias por visitarnos acá. No, gracias a ustedes. La verdad es que... Gracias. Igual me faltó muchísimo que contar, pero para otra entrevista sí, podemos hablar muchísimo más. Pero sí, porque la idea es hacer que la gente entienda, nos peguemos al cachofazo y digamos conciencia. Exacto. Bien. Pero muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes. We hope it was helpful. Sí, muy útil. Bueno, ¿algo que quieran agregar? Cualquier duda, consulta que tengan sobre la librería o sobre la sequía, consejos de cómo ahorrar agua, pueden visitarnos en la librería. Estamos abiertos, como les dije, de lunes a lunes, de 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, a partir del 1 de mayo hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Cuando quieran, son bienvenidos. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente entrevista, Katy. Da harto que pensar acerca del valor del agua, de cómo no la valoramos lo suficiente y de que también podríamos hacernos más conscientes de cuánta agua consumimos y aplicar distintas técnicas para disminuir nuestro consumo. Y especialmente súper enriquecedor lo que ellos nos contaron para nuestra propia experiencia en Chile, donde estamos viviendo una mega sequía de ya casi 13 años. O sea, suena como que la situación se está acercando mucho a lo que vivió Sudáfrica, me parece. Y se prevé que en los años futuros las precipitaciones van a seguir disminuyendo. O sea, esta sequía, esta mega sequía, continúa. Tenemos que aprender a vivir con menos agua, no solo en la zona central, en la zona sur también, en Pucón, independiente de que ahora tengamos agua, tenemos que aprender a adaptarnos a esa situación en que vas a tener menos agua. Y como dijeron David y Gavin, tenemos que prepararnos para lo peor, independientemente de que ahora el abastecimiento de agua esté garantizado, tenemos que pensar a ese largo plazo. Y última cosita que quería mencionarte, Seba, leí hace poco en El Mostrador, que en Chile, algo bien interesante, un dato que no lo había pensado, en Chile se dice mucho que el consumo de agua es lo que menos gasta, que a nivel país, cuando ves todo el consumo del país, lo que más gasta es la agricultura. Lo que es verdad, a nivel país, la agricultura gasta hasta el 70-72% del agua, mientras que el consumo humano tan solo el 7%. Pero esto es a nivel país, tú cuando lo ves en concreto en las distintas regiones cambia mucho la situación. Por ejemplo, el consumo de agua potable en la región metropolitana alcanza el 32% del consumo total de la región. Eso es harto distinto al 7%. Y en épocas de sequía, la demanda de agua potable para consumo humano, por ejemplo, en el río Maipo, aumenta al 60% del total de demanda de agua en la cuenca. O sea, el consumo humano, por lo menos en esas regiones, es alto. Debemos reducir nuestro consumo humano de agua. Especialmente en el sector oriente,
donde están las personas más ricas, donde se dice que gastan hasta 500 litros de agua al día, que es muchísimo. Y eso para, qué sé yo, regar sus pastos, sus jardines. Las piscinas y todo eso. O sea, dependiendo de la región y de la situación, sí, debemos aprender a reducir nuestro consumo de agua. Por supuesto que el sector agrícola, el sector forestal, el sector minero también. Eso por parte de ellos tienen que reducir su consumo de agua. Pero no es para que nos, como se dice, nos lavemos las manos y digamos esto no es responsabilidad mía, porque sí lo es. Debemos concientizarnos, como tú dijiste, acerca de nuestro consumo, aprender a consumir menos, porque esa agua que estamos sobreconsumiendo ahora es el agua que no vamos a tener mañana. Claro. Muy bien. Ahorrar agua se ha dicho, ¿no? Exacto. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son Humo Recolector, que son inciensos, son muy ricos, son hechos en Pucón, son locales y están hechos en base a productos de residuos de la industria, en base al canelo, por lo tanto es súper reciclaje. También en barra, que son champús, acondicionadores, jabones en barra, no están envueltos en plástico, no producen basura y son biodegradables. Y kombuchacha, que es una especie de bebida, de té fermentada. Sí. Es muy buena para la digestión y es muy rica. Y es muy refrescante. Sí. Mi favorita es la de arándano. Sí, a mí me gusta la de jengibre. Bien. Muchas gracias en barra, Humo Recolector y kombuchacha por apoyarnos. Muchas gracias a todos nuestros auditores. Que tengan una buena semana. Chao. Chao.